entonces que no se va a dar esa información y el día siguiente el presidente dice que el lunes se van a quitar esos decretos. Buenos días. Muy buenos días, Ángel. Espero que amanezcan bien. Mira, casualmente, Ángel, tengo aquí las tres resoluciones porque son resoluciones y no decretos. Y mira, ese pequeño detalle, yo sé que te va a llamar la atención a ti y a todos tus radioescuchas y a los que te ven por redes sociales. Resulta ser que el día viernes anochecimos con la noticia de que tres ministros de forma paralela habían aprobado tres normas jurídicas cuando fuimos a investigar. Son resoluciones, te las leo: el Ministerio de Ambiente, la DM 0365 de 13 de septiembre, el Ministerio de la Presidencia, la resolución 159 de 13 de septiembre, y un día antes, según el documento, el Ministerio de Comercio e Industria, la resolución 128 de 12 de septiembre, que básicamente las tres son clones con alguna diferencia, sobre todo el ministro de Ambiente, ahora voy a explicar, que fue el que más se refirió a Escazú. Pero las tres resoluciones de tres ministerios distintos, lo que dicen básicamente, palabras más, palabras menos, es por la cual se ordena y declara de acceso restringido toda la información y documentación relacionada a los procesos arbitrales, tanto a nivel nacional e internacional, que sea parte del Estado por conducto del Ministerio de Comercio e Industria. Y mira lo que dice el ministro de Ambiente, que yo te di una entrevista a ti sobre ¿te acuerdas? El acuerdo de Escazú y el principio de no regresión. Dice el título de la resolución del ministro de Ambiente. Más o menos lo mismo, ¿no? Que ordena y declara de acceso restringido toda la información y documentación relacionada a los procesos arbitrales, tanto a nivel nacional e internacional, o en que sea parte del Estado por conducto del Ministerio de Ambiente, exceptuando la información ambiental definida en el Acuerdo Regional sobre el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y Caribe, hecho en Escazú, Costa Rica, el 4 de marzo del 18. Mira, lo primero que llama la atención es que salen tres resoluciones, pero el presidente sale diciendo que hay que derogar los tres decretos. Mira, aquí a priori, ojo, a priori, yo conozco a los tres ministros, tanto a Moltó como a Navarro, como al ministro Orillac. Y me parece que son tres seres humanos panameños sensatos, ¿sí? Cuando usted escucha que el presidente habla de decretos, es porque normalmente las normas que emiten los ministerios son decretos y el decreto, Ángel, lleva la firma del ministro y del presidente. Aquí es donde yo digo que hubo mano negra, porque ¿por qué menciona el presidente decretos? Pero ¿sabes qué? Adivina, las resoluciones no llevan la firma del presidente. Entonces aquí algunos asesores, yo les recomendaría a los tres ministros que digan los nombres de quienes fueron los asesores o los abogados que estuvieron detrás de esto, porque es mentira que salen tres resoluciones en tres ministerios distintos diciendo básicamente lo mismo. Eso vino de afuera. Y como no querían que el presidente estuviera de alguna manera su firma allí, se les ocurrió la genial idea, que es un exabrupto, porque una cosa a este nivel tiene que ser por decreto y no por resolución, de emitirlo por resolución casi en la misma fecha y evitar así la firma del presidente. Por eso el decreto, el presidente habla de decretos, pero la realidad es que son resoluciones. Eso en cuanto a la forma. En cuanto en el fondo, lo que no entienden, salvo lo poco que menciona el ministro Navarro, es que todo esto que ellos intentaron hacer, yo voy a esperar que de verdad hoy salga la derogación de las tres resoluciones que el presidente creían que era decreto, porque Escazú, que es lo que menciona el ministro de Ambiente, es una ley de la República, pero oye esto, Ángel, y a todos los que nos escuchan, pero esa ley de la República es una ley que aprueba un convenio internacional que forma parte del bloque de la constitucionalidad. ¿Qué significa esto, Ángel? Que es una norma que está por encima de cualquier otra ley, es decir, es parte del bloque de la Constitución, es la Constitución ampliada. Ergo, entiéndase, todo lo que dice Escazú no es como si lo dijera una ley, es como si estuviera plasmado en la Constitución. Y ya lo dijo la Corte Suprema de Justicia en el fallo del año pasado, donde declaró inconstitucional, ¿sí? El contrato minero. Te voy a leer solo un extracto de lo que dice o dijo la Corte Suprema de Justicia. Dice: en el marco de protección
que parte de la propia Constitución Política en su artículo 17, la cual genera una conexión al derecho internacional de los derechos humanos, reconociendo un criterio pro homine, entendiendo, ¿sí?, que los derechos consagrados en el ordenamiento nacional se entienden como mínimos frente a aquellos derechos reconocidos en el sistema normativo. Por lo que en esta línea de pensamiento, dijo a la Corte, con la firma de todos los magistrados, mal podría el Estado sobreponer los intereses económicos, escuchen esto, frente a la protección de derechos humanos. En ese tenor, si bien la República de Panamá se ha constituido en parte del Tratado de Libre Comercio y del Tratado Bilateral de Inversión con el Estado canadiense, dos leyes, ¿sí?, al generarse la colisión de derechos económicos, los de libre comercio y los de promoción comercial, que es en el que se amparan los arbitrajes, al generarse la colisión de derechos económicos frente a derechos que se vinculan a la protección del derecho a la salud y a la vida, el Estado necesariamente deberá priorizar estos últimos, tal como se prevé en el artículo 50 de la Constitución. Y el artículo 50 de la Constitución dice, cuando de la aplicación de una ley expedida por motivos de utilidad pública o de interés social, eso es obviamente Escazú, resultaren en conflicto los derechos de particulares con la necesidad reconocida por la misma ley, el interés privado deberá ceder al interés público y social. Entonces, lo que intentaron hacer los tres ministros, que yo creo que también fueron agarrados en su buena fe, pero tienen que echar al agua y decir quiénes son los abogados y los asesores que están detrás de esto, ¿sí? Fue un exabrupto, porque por más que el ministro de Ambiente, que fue el más sensato un poco en su resolución, intentó excusar en Escazú algunas cosas que sí, otras que no, ninguna de las informaciones relacionadas con este proceso de los arbitrajes en el tema de la mina puede ser de acceso restringido, porque todo, Ángel, todo tiene relación con el tema ambiental, porque lo que ocurrió en el caso de la mina de cobre es que hubo un daño ecológico puro, y por lo tanto lo que sea que se esté discutiendo en el arbitraje económico tiene que ceder ante el tema social. ¿Me estoy explicando? Entonces, yo creo que fue y es sensato lo que dijo el presidente. Yo voy a esperar que hoy, después de las 8 de la mañana, esto sea inmediatamente derogado, pero aquí hay gato encerrado. Aquí hay gato encerrado, porque tú y yo y todos sabemos que no es posible que hayan salido tres, no una ni dos, tres resoluciones de tres ministerios distintos, casi clonadas, con la excepción del ministro de Ambiente, que sí sabe lo que yo estoy hablando de Escazú, pero en el fondo no podía tampoco el ministro de Ambiente hacer una resolución de alguna manera guachi guachi, en el sentido de decir, por un lado, que reconoce de acceso restringido la información producida por el Ministerio de Ambiente. ¿Qué información produce el Ministerio de Ambiente, Ángel? No hay información ambiental. ¿Y qué es lo que dice CASU? Que CASU es el acuerdo que es parte del bloque constitucional de acceso a la información, participación ciudadana, acceso a la justicia. Entonces, no puedes decir que dentro de tu ministerio hay una información que es ambiental y otra que no es ambiental. Toda la información que genera el Ministerio de Ambiente, por eso se llama Ministerio de Ambiente, es ambiental. Entonces, pero eso no quiere decir que la que está en la presidencia y en el MISI con respecto a la mina no lo sea. Es decir, lo que hace que una información sea ambiental no es solo la que sale del Ministerio de Ambiente, es su connotación. Pero digo, lo que quiero tratar de marcar es que el exalcalde Navarro, que lo conozco en serio, yo pienso que él sabía lo que estaba ocurriendo, alguien los tiene que haber presionado para esto, no puede, dentro de la información que sale del Ministerio de Ambiente, ese es el que menos puede distinguir qué información dentro del Ministerio es ambiental y por lo tanto la ampara Escazú, y cuál información del Ministerio de Ambiente no es ambiental y por lo tanto no la ampara Escazú. Esto fue una verdadera metida de pata, y esto deja muy mal al país en el cumplimiento de acuerdos internacionales, Ángel. Que para el día de hoy se espera entonces que se dé esa, entre comillas, la información que mandaron derogación. Así que es prudente entonces lo que está realizando el presidente de la República, de que darle la vuelta a esto y que quede como estaba antes. Es que el presidente está actuando de la manera correcta, lo que quizás, insisto, mira, yo espero que los ministros y el mismo presidente salga a decir quién fue él o los abogados, porque yo he sido muy enfático como docente en la Universidad de Panamá. Zapatero a tu zapato, Ángel. El gran problema que nos llevó
al desastre con el mismo tema. Mira que siguen siendo los mismos actores grises y oscuros que nadie sabe quién es. Nadie sabe el nombre y apellido exacto de quiénes fueron los abogados que en nombre y representación del Estado panameño redactaron o ayudaron a redactar o pusieron su visto bueno en el nefasto contrato declarado inconstitucional. ¿Me está siguiendo? Y nadie dice quiénes son los supuestos conspicuos abogados. Aquí se cree en este país por un tema ético en la profesión de abogado mal entendido, de que ser licenciado en Derecho y abogado te da, valga la redundancia, el derecho a pronunciarte, opinar y ser el gurú que pueda hablar de derecho laboral, de derecho civil, de derecho penal, de derecho administrativo, de derecho ambiental, mientras que los médicos no son así, Ángel. Los médicos, el urólogo no anda dando opiniones ni quiere hacer una operación de corazón abierto, me explico. Y el cardiólogo no anda dando temas referentes a ginecología. Aquí lo que está ocurriendo es que por más que un asesor o abogado tenga 70 años, y estoy diciéndolo así por decirlo, de ejercer la profesión en estos temas de Escazú, en estos temas de derecho ambiental, no tienen idea de qué están hablando, porque esto es un mundo del derecho diferente, que se ve desde ópticas distintas, con una interpretación que ya no se da al libre arbitrio de cualquier abogado. Tú has escuchado ese tema de que es que tú metes 5 abogados en un saco y hay 20 opiniones distintas, ¿verdad? Eso no aplica en el derecho ambiental ni en Escazú porque ahí todo está ya dicho e interpretado. Esto ya no es cuestión de lo que opina el abogado tal, de lo que opina el abogado tal, no, 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 no. En esta materia no, yo no sé en derecho penal o en derecho civil, pero en temas de derecho ambiental, y este es un tema de derecho ambiental, aquí lo que está de trasfondo no es el tema, como bien acabo de leer lo que lo dijo la Corte, que si el tema del tratado de promoción comercial o el tratado de inversiones tiene o no alguna supremacía. Ya la Corte lo dijo y lo dijo la Corte de Derechos Humanos también, Interamericana de Derechos Humanos, que la materia esta se rige por los convenios que son parte del bloque de la constitucionalidad. Es decir, Escazú es constitución, punto. No es tema de interpretación. Entonces, lo que intentaron hacer con estas resoluciones, que hoy en día están vigentes, y es una vergüenza para el país, porque las 3 resoluciones violan Escazú. Y la del Ministerio de Ambiente, que fue la que él más intentó salvar la cara, es la que más desastre causa, porque el Ministerio de Ambiente no puede tener a lo interno de ese ministerio ningún tipo de información que pueda considerar confidencial, precisamente porque está violando Escazú. Entonces, ese tema de hacerlo por resolución, yo lo puse como abogado, lo hicieron a propósito los asesores que redactaron estas 3 resoluciones y se las mandaron a 3 ministros porque no querían que el presidente la firmara. Por eso fueron resoluciones y no decretos. Por eso el presidente habla de decretos y no de resoluciones. Y esto incluso deja muy mal al gobierno como tal, porque aquí pareciera que hay alguna agenda oculta de algunas personas fuera de los cargos públicos que están manipulando a los ministros y que, insisto, son 3 ministros que yo considero que son seres humanos panameños decentes, porque lo conozco a los 3. Yo no puedo meter la mano en el fuego por nadie, pero aquí cualquier abogado que sepa un poquito de derecho sabe que lo que hubo con estas resoluciones, que las tengo todas aquí impresas, fue mano oscura y manipulación, donde le dijeron, igual que hicieron con el contrato del 2023, le habían dicho al Ejecutivo, a la Asamblea, que la salida era volver a hacer otro contrato, me explico, y que ese contrato se derogaba en un decreto de gabinete, que yo explico eso en otras conferencias mías, que era el que decía, por el principio de estricta legalidad, que tenía que darse primero ciertos trámites y no se dieron, que esa era la razón por la que la Corte había declarado inconstitucional el contrato minero, y como derogaron ese decreto de gabinete, ¿sí? Entonces ya podían volver a pasarlo. Mentira, ellos no manejan los temas de derecho ambiental, no entienden el tema del bloque de la constitucionalidad y ahora han vuelto a meter la pata, vuelve y le están diciendo a otro gobierno, a otros personeros, ¿sí? Que obviamente la información referente a los arbitrajes en el tema de la mina puede ser confidencial y ya eso se acabó el mundo hace rato. Esa ley que ellos mencionan, con eso termino, Ángel, que es la ley, mira tú, qué ridículo, la ley 6 del 2002, que argumentan que en base a esa ley pueden declarar acceso restringido. Esa es la ley que legaliza la figura de la habeas data. Figura que en el 2002 fue incluido en una ley. La habeas data es la figura por la cual usted, así como un habeas corpus, un habeas data, usted puede exigir
habeas corpus, mostrar el cuerpo, el ser humano, cuando lo detienen inconstitucionalmente, ilegalmente, habeas data, mostrar la información, cuando usted la requiera, fue llevado a la Constitución, ¿sí? Después, en el 2004, la reforma constitucional, ¿te acuerdas, Ángel? Entre el gobierno de Mireya y de Martín Torrijos. Entonces, ¿cómo van a basarse en una ley del 2002, ¿sí? Que luego fue elevada a Constitución y que lo que busca es todo lo contrario, que la información sea pública, ¿me explico? Y Escazú claramente indica que es una ley del 2020 aquí en Panamá, o sea, 2002, 2004 y 2020. ¿Cuál es la última ley? La del 2020, que es Escazú. Y dice la Corte en el 2023, te lo acabo de leer, que cuando hay un choque entre dos normas bajo el principio de la pacta sunt servanda, ¿qué es esto de la pacta sunt servanda tras la Convención de Viena? Es que los pactos se deben respetar y que un Estado no puede, en base al argumento de que tiene una ley interna que contradiga lo que indica un convenio, violar el convenio sobre la base de que tiene que cumplir esta ley interna. No, la pacta sunt servanda dice lo contrario. Si usted emite una convención, la firma, además esta es del bloque de la constitucionalidad, si es que hay una ley, como esa que ellos argumentan, la ley 122, que contradice Escazú, que sí se puede hacer el proceso restringido. No, rige esta por la pacta sunt servanda, si no esto fuera a nivel internacional un desastre, porque usted como país anda firmando convenios que después dice que no puede cumplir porque una ley interna contradice lo que dice el convenio. Qué ridículo es lo que han hecho con esta resolución. Muy bien, señor presidente, yo lo felicito, y a los ministros, en serio, por tercera vez lo digo, los conozco a los tres. Yo pienso, como panameño, que ustedes fueron agarrados en su buena fe. Digan los nombres, porque hay que sacar a estos abogados del sistema, que son los que tienen enredado este país, que no manejan el derecho ambiental, ni el derecho de minas, ni el derecho constitucional, ¿sí? Y que no entienden que las áreas del derecho privado, derecho público y derecho social son distintas y usted no puede aplicar los principios del derecho privado en un tema como este de la mina, con todo y que es un arbitraje. Aquí no es un arbitraje cualquiera. Aquí esto aplica los principios que están en el derecho público y en el derecho social, y no puede haber ningún punto, ni una coma, ni ningún documento, lo dejo claro, de acceso restringido en materia de este tema de la mina de cobre panameña, porque todo está enmarcado en un daño ecológico puro que hubo en ese proceso de extracción minera, y esto en materia ambiental aplica Escazú al 100%, Ángel. Y agradecemos a Luis Barría por toda esta explicación que nos ha dado y sobre este tema más importante. Se nos acabó el tiempo. Vamos a la pausa y regresamos con más. Saludos.